presentarme un poquito más. Tal vez algunos me han conocido en el pasado y otros, y la gran mayoría no. Vine con mi familia a trabajar en las misiones en el año 92. Venimos con 2 hijos a la provincia de Catamarca. Nos había pasado 8 años desde el nacimiento del hijo y en Catamarca Dios nos bendijo con un catamarqueño más alto que yo, rubio, pero es catamarqueño de cepa pura. Así que, y bueno, salimos de ahí un par de años después con otro, ya mi esposa con otro hijo, embarazada. Así que, luego de un lapso de 8 años, uno piensa, no sé si fue algo en el agua en Catamarca o si eran las cortes de luz. Pero nosotros, Dios nos bendijo con 4 hijos. Venimos aquí a Tucumán en el año 96 y estuvimos aquí hasta el año 2011. Estaba trabajando en una iglesia bautista y también colaborando con el seminario por extensión y también el seminario bíblico de Tucumán que estaba funcionando entonces y fue un tiempo en que íbamos aprendiendo muchas cosas y una de las cosas que íbamos aprendiendo era a través de más estudio de la palabra y también de leer a autores, a teólogos como Calvino, como Jonathan Edwards. Iba cambiando mi postura en cuanto a las doctrinas de la gracia. Y así que yo estaba muy contento cuando conocí al pastor Oliva hace muchos años, pero después, bueno, nosotros regresamos a Estados Unidos en el año 2011, pero con el deseo de apoyar las obras acá, especialmente la gran carga que sentimos mi señora y yo es para la zona precordillerana que desde Amaicha yendo hacia Chilecito hay varias obras, iglesias bautistas que estamos tratando de apoyar, no tanto en lo económico, sino con oración, ayudando con talleres y otros tipos de cosas para ayudar. Así que vine al país otra vez, vengo con una frecuencia de más o menos cada 6 meses, así que llegué al 31 de diciembre, esta vez sin mi esposa, pero con 2 de mis hijos. Bueno, ellos ya han regresado a Estados Unidos, pero estoy aquí hasta el 16, así que luego de terminar acá voy a estar con algunos jóvenes en un campamento en Concepción de Catamarca. Y así que es un placer para mí poder estar con ustedes, compartir la palabra. Yo pregunté al hermano Dante y digo, ¿cuál es el horario que ustedes mantienen? Porque yo quiero ser respetuoso de los tiempos. Y él decía, bueno, no tenemos horario. Bueno, hermanos, les cuento que acá con los hornos a gas no es tan fácil. Creo que hay algunos que se prenden automáticamente, pero en Estados Unidos, como hay muchos de las cocinas y hornos son eléctricos, uno puede poner con tipo de despertador que enciende el horno. Entonces, las señoras preparan una carne para hornear y a la par ponen papas y zanahoria, muchas cosas, cebolla, y lo dejan prendido para que, por ejemplo, se prende a las 11:30. Y piensan, bueno, así va a terminar el culto y ellos pueden entrar a la casa con un rico aroma de carne y cebolla y papa y todo eso. Y qué rico, ¿no?
Bueno, resulta que si viene un pastor y predica demasiado tiempo, uno comienza a notar que las señoras comienzan a ponerse inquietas, porque pasan 10 minutos de largo y dicen, ya se están quemando las cebollas. Y pasan unos momentos más, ellos se imaginan que las papas ya se están quemando. Y pasa media hora y piensan, la carne ya está haciendo humo por toda la casa. Y pasan 10 minutos más y todos los celulares están llamando a los bomberos que vayan y apaguen el fuego. Bueno, nosotros creo que ustedes no tengan ese problema, pero y por supuesto yo no voy a ser muy excedente, pero vamos a disfrutar un tiempo de seguir un tema que... Perdón. Mis apuntes, bien. De seguir un tema que creo que es de mucha importancia. Yo he podido, a través de los links, vínculos en Facebook, escuchar algunas de las prédicas del pastor, y sé que ustedes han estado viendo mucho sobre las doctrinas de la gracia en los últimos meses, especialmente sobre todo lo que tiene que ver con los temas de elección, de predestinación, de la reprobación de hombre, esos temas. Así que yo pensaba, bueno, no voy a tocar esto, sino quiero tocar algo que muy relacionado con esto. Y quiero decir que este mensaje es tanto para creyentes como para los que todavía no han conocido al Señor. Porque el Evangelio, no podemos escuchar demasiado de lo que es la sustancia y la esencia del Evangelio de Dios. Entre los temas de la Reforma, bueno, hubo muchos temas de la Reforma, sí, bueno, los temas, por ejemplo, sobre la soberanía de Dios, la predestinación, la elección, la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, otro tema muy importante de la Reforma, y la justificación por la fe, la doctrina de la Iglesia, qué es la esencia de la Iglesia, bueno, y muchas cosas más. Pero yo pensaba, vamos a hablar sobre la justificación por la fe, pero quiero relacionar esta justificación con una pregunta que se hizo muchas veces a Martín Lutero. Ustedes saben que Martín Lutero no solo era un gran erudito de la Biblia, que también él tradujo la Biblia al alemán, que era un muy gran teólogo, pero también él tuvo un corazón pastoral. Y una pregunta que surgió entonces, bueno, sigue surgiendo. Yo estoy seguro que la pregunta que voy a decir ahora, todos o casi todos de ustedes se han preguntado esto. Y bueno, esa pregunta se hizo a él. Y la pregunta es esto: ¿cómo puedo saber yo si yo soy elegido por Dios? Porque la Escritura dice que es una determinación que Dios tomó antes de la fundación del mundo y yo no estuve. ¿Cómo puedo saber yo? ¿Necesito acceder a algún libro oculto que me dice que Dios me eligió? Y si yo no sé esto, ¿cómo puedo tener seguridad que Jesucristo me tuvo en cuenta? Que realmente soy electo por el Señor. Bueno, esa fue la pregunta que se hizo a él. Y bueno, él en varios escritos trató de ese tema. Entonces, lo que Lutero hizo era distinguir entre dos sentidos de la voluntad de Dios. Uno de los sentidos es hablar de la voluntad de Dios. Él decía la voluntad escondida, secreta. ¿Por qué secreta? Porque se trata de cosas sabidas únicamente por Dios. Y él decía que no debemos de tratar de indagar
para esta voluntad. Y esto sería una especie de ocultismo, sería una especie de adivinación que es prohibida. Pero hay una voluntad revelada de Dios y en esta voluntad tenemos que siempre ir más adentro, profundizándose más. Y la manera en que Dios revela su voluntad a nosotros los pecadores es a través de la predicación del Evangelio. Entonces, cuando alguien se acercó a él para hacer esta pregunta, Lutero siempre decía, ¿cómo voy a saber? Si soy electo en el Señor, voy a saber a través de lo que Él ha revelado, que por sobre todas las cosas es su Hijo Jesús. Y si estoy en Él, soy electo. Si me he arrepentido de mis pecados, he puesto mi fe en Él como mi único Salvador, yo puedo saber con seguridad que Dios me ha elegido. Y eso es la confirmación que Dios me ha elegido. Ahora, yo quiero que esta mañana pensamos en esto, que nosotros, si queremos ver que Dios realmente nos ha elegido, que nosotros reflexionando más en la profundidad y la magnitud de lo que es su Evangelio, vamos a estar totalmente convencidos. Podríamos hablar de muchos aspectos del Evangelio, que todos son hermosos, todos son profundos, todos son de mucho considerar. Y por supuesto no hay tiempo y no podríamos, nos cansaría la mente tratar de entender todo lo que es lo maravilloso y lo profundo del Evangelio. Pero hoy vamos a ver una parte. Y yo quiero hablar acerca de lo que es la justicia de Dios y la reconciliación, y como esto es un problema nuestro que es solucionado en el Evangelio. Ahora voy a comenzar hablando de lo que es la justicia de Dios relacionado con su gloria, ¿sí? La justicia de Dios es un aspecto de su carácter. Es algo que está parte de la misma esencia de Dios. Nosotros sabemos que cada aspecto de su ser es infinito y no tiene límite su bondad, su conocimiento, su poder, su santidad tampoco, su conocimiento, su amor y también su justicia. Cuando nosotros, ahora la gloria de Dios relacionada con la justicia, la gloria de Dios es la manifestación de todo lo que es. Y esta manifestación es demasiado para nosotros, esa gloria, de comprender ni de aguantar. En el hebreo hay una palabra que se traduce gloria, que es la palabra kabod. Bueno, kabod es una palabra que quiere decir peso, o si es un verbo quiere decir algo que pesa. Y nosotros pensamos en esto como cuando esta era una palabra que se usaba no solo para Dios, sino para las personas, la nobleza, las personas importantes en esa cultura antigua. Es decir, era una persona pesada, no por la balanza, sino por el peso de su importancia. Y esa palabra también se aplicaba a Dios. Y qué interesante que tenemos ese concepto de peso junto con otro concepto, que es el concepto de luz. Así que la gloria de Dios en hebreo se manifiesta como peso, pero también como luz. Como cuando Dios en Éxodo, Él quería ver la gloria de Dios, y eso era una gloria que se manifestaba como luz.
se me olvidó anotar cuando estaba preparando. Creo que es Éxodo 31. Y no puse la cita. Creo que es Éxodo 30 o 31. A ver. Estoy mal. ¿Qué hice yo? Estaba mirando esto y... Bueno, sí soy yo. Puse Éxodo y luego no puse la... Bueno, luego de que el pueblo de Israel ellos pecan, hacen los becerros de oro, Dios aparece a Moisés. Qué raro. Bueno, disculpe hermanos, yo tendría que haber puesto la cita. Bueno, Dios pasa delante de Moisés y pasa delante de él y Moisés ve su gloria como una cosa de luz. Y luego que Moisés estaba con la presencia de Dios, se acostumbraba a poner un tipo de velo porque su rostro resplandecía por haber estado en la presencia del Señor. Así que nosotros tenemos esa figura tanto de peso como de luz. Y en 1 de Timoteo 6:16, un versículo hermoso, dice... Bueno, vamos a comenzar 16 está bien. El único, hablando del Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, la gloria de Dios, esa totalidad de su excelencia, todos los aspectos de su ser, se manifiestan como gloria. Ahora, la justicia es parte de esto. Y es parte de su gloria, de todo su ser. Es propio de Él. Entonces, Dios no apela a otra ley fuera de Él. La misma ley moral es producto de Él y parte de su ser. Dios no tiene que decir... bueno, ¿qué vamos a hacer? Y consultar un código para saber qué es bueno o no es bueno, porque la misma ley que Él nos dio parte de quién es Él, es una revelación de su ser. Ahora, esto me lleva a una observación importante, que cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, no podemos hablar de algo en que podemos concurrir a la ley de Dios y obviarnos de Dios mismo. No podemos separar lo que es la moralidad verdadera con la relación de Dios. Porque esto es poner la ley en nuestro conocimiento por un lado y la gloria de Dios por otro lado. Tenemos que relacionar la ley con quién es Él. Ahora, vamos a ver ahora otra cosa que encontramos en los primeros capítulos de Génesis. Vamos más sobre la justicia de Dios, tomando en cuenta que Dios es la fuente de la justicia y no se puede realmente tener la justicia de Dios si uno no está relacionado con Dios. Entonces, esto llevaría mucho tiempo leer todos los 3 capítulos de la creación, del jardín, de la caída del hombre, pero vamos a seleccionar algunas partes. Dice que en el Génesis 1 habla de la creación del hombre en la imagen y semejanza de Dios. Creó Dios al hombre en su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios dio al hombre, lo encargó con una responsabilidad importante sobre la creación. Después
en el capítulo 2, la Biblia habla de cómo Dios formó la primera familia, primer matrimonio, y después, y también les da a ellos un mandamiento de no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. De esto se habla en el versículo 2:9, y después que en el capítulo 3 vemos la caída del hombre. Y no voy a ir por toda la historia de la serpiente y todo eso, sino simplemente vamos a ver una cosa importante. En el versículo 1, la serpiente hace un cuestionamiento a Dios, a Eva, y ella responde en el versículo 2. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, la serpiente dice, no moriréis. Y él les hace una insinuación, un tipo de promesa, diciendo que si ustedes comen de esto, ustedes van a saber todo, van a saber el bien y el mal. Y versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Uno dice, ¿y qué era de malo en este árbol? ¿Era un árbol malo? ¿Dios había creado algo malo? No. El árbol era bueno. Pero ellos buscaban satisfacer su deseo de conocimiento. Ahora, volvemos a ver el conocimiento. ¿Es malo el conocimiento? Yo creo que es bueno. Si todo lo que Dios ha hecho es bueno, y si es bueno conocerlo sobre todo lo que Dios ha hecho, ¿qué era de malo en comer del árbol? La maldad no consistía en lo que era el árbol. La maldad, el pecado, no consistía en el conocimiento. La maldad consistía en tratar de conseguir cosas buenas, pero hacerlo de una manera contra la voluntad de Dios. O sea, era intentar satisfacerse algo legítimo, pero no satisfacerlo en Dios. Quiero decirles, hermanos, que eso es la esencia de lo que es el pecado. Porque Dios no ha hecho ninguna cosa mala. La creación de Dios es buena. Dios lo dijo varias veces. En Génesis 1. Pero lo que es malo, lo que es la raíz del pecado, es intentar satisfacer un deseo, una cosa legítima, sin buscarlo primeramente en Dios. Este es lo que nosotros tenemos que entender para que no caigamos en el error, como en algunas partes de la iglesia cristiana, que piensan, tal y tal cosa es malo. Entonces comienzan a decir, por ejemplo, el alcohol en sí es malo, el sexo es malo, que el internet es malo. Cuando en realidad, como dice, vamos a ver en el libro de Santiago, no es esto que es malo. Santiago 1, 13 a 15.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es lo que es lo malo. Para dar algunos ejemplos, es bueno tener cosas. La Biblia no habla mal de la prosperidad. Y bueno, la prosperidad, el bienestar eran parte de la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Dicen, si ustedes guarden mis mandamientos, les voy a bendecir. No es mala la prosperidad. Pero llega a ser cuando uno dice, yo voy a buscar tener cosas y no lo voy a hacer primeramente buscando al Señor y sometiéndome a sus mandamientos y la forma en que debo de conducir mi vida, sino que lo voy a conseguir de la forma, y hay muchas formas de conseguir la prosperidad, de robar, de mentir, de recurrir a los curanderos, y en el caso de la iglesia, de pensar que hay palabras mágicas o formas mágicas que uno puede decir a Dios mismo y que Él te va a bendecir. La prosperidad no es mala, pero las formas de buscar tener cosas pueden ser hechos como una vida que está rendida y controlada por Dios, y el deseo primero de satisfacer las necesidades en Él, o puede ser que uno recurra a otras cosas. Lo que es más sutil es cuando nosotros intentamos hacer de la moralidad algo con que nos justificamos, o sea, buscamos nuestra propia justicia, cosa que el mismo Pablo hizo. Cuando nosotros tratamos de buscar, por ejemplo, levantar nuestra autoestima por ser una buena persona, por ser generoso, cuando nosotros tratamos de justificar nuestra existencia diciendo, yo tengo un propósito en la vida, voy a ser una persona que ayuda mucho, voy a ser una persona muy solidaria. ¿Son cosas malas estas? No. Pero cuando yo intento ser una persona buena y justa, sin primeramente buscar a Dios en hacer estas cosas, estoy pecando. No que estoy haciendo daño a otra persona, les estoy ayudando. Pero estoy buscando, no estoy adorando a Dios. Entonces la adoración, el buscar primeramente a Dios por sobre todas las cosas, es algo diario. No es solamente algo que pasa en un culto de adoración, que por supuesto es un tiempo muy especial. Pero nosotros tenemos que pensar que cada acto en nuestra vida, cada pensamiento sea un acto de adoración. ¿Por qué? Porque buscamos hacerlo de una manera en que estamos siempre poniendo a Dios por adelante de las cosas y buscando satisfacernos, buscando nuestra felicidad en Él. Entonces, si la justicia de Dios no es solamente una cuestión de conducta, sino es una cuestión de relación con Dios, ¿cómo es que la obra de Cristo soluciona los dos problemas? Uno que es el pecado como conducta, inmoral, malo, cosas malas que hemos hecho. Porque la cruz de Cristo soluciona esto. Cristo soluciona esto, pero también cómo es que Dios nos da su justicia en el sentido de que no solo hacemos cosas correctas,
exteriormente hablando, sino que nosotros nos entregamos a Él personalmente buscando satisfacernos en la relación con Él. Y para ver esto, vamos a ver el libro la segunda carta a los Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 11 a 21. Antes de leerlo, quiero decir que este texto se escribe en el contexto, porque el texto siempre tiene un contexto, de una necesidad que tenía Pablo por lo que estaba pasando en las iglesias de la época, del primer siglo. Se estaba surgiendo, podemos decir, apóstoles falsos que buscando ser apóstoles sin realmente serlos, estaba tratando de desautorizar a los que verdaderamente eran apóstoles. Y como Pablo era apóstol, él tuvo que estar en esta tarea realmente para él desagradable. A Pablo no le gustaba justificarse, pero era necesario en el libro de 2 de Corintios explicar la verdadera naturaleza de lo que es de servir al Señor y cómo era la autoridad que Dios le había dado. Entonces él, gracias a Dios, lo puso por escrito. Nosotros no vamos a ver esta parte, digamos hoy, de la defensa de su autoridad apostólica, sino vamos a ver una parte que tiene que ver con la justicia de Dios para con nosotros y cómo esto se hizo en Jesucristo. Entonces, comenzamos leyendo capítulo 5, versículo 11, y dice así la palabra. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Esta parte no vamos a tocar esta mañana, pero quería presentar un poco por qué Pablo va ahora a introducir lo que es el tema teológico detrás de su llamado. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Largo texto, demasiado para una sola mañana, así que vamos a pasar toda la siesta aquí. No vamos a hacer esto, pero vamos a ver unos puntos de una gran riqueza, no podemos tocar todo. Así que unos puntos importantes de esto para nuestro tema. Primero, en versículos 14 y 15, Pablo dice que Cristo murió en nuestro lugar para que fuésemos reconciliados con Dios.
Y ahí cuando dice Dios queda claro que con Dios Padre. O sea, Cristo murió para que seamos reconciliados con Dios Padre. Bueno, por supuesto con toda la Trinidad, pero vamos a ver más adelante cómo esto es. Es importante aquí hablar de la palabra reconciliación, porque reconciliación es una palabra que implica que hay enemistad entre dos partes, de mayor o menor grado, en este caso de mayor grado. Hay una enemistad entre dos partes. Y para muchos hoy en día, teniendo el concepto de Dios popular común, el concepto de Dios es que Dios es como no sé, algún tipo de Papá Noel, que quiere que todos seamos felices y que, bueno, no hay que hablar mucho de la maldad ni del pecado, porque Dios quiere que le vaya bien con todas las personas. Pero esto es una distorsión completa de lo que es el amor de Dios, que también es una realidad. Dios sí, dice la palabra, Dios sí ama al mundo. Dios envió a su Hijo Jesucristo por su amor al mundo. Pero también Dios es un Dios justo. Y cuando el hombre se hizo enemigo de Dios, puso a otras cosas en el lugar que merecía estar Dios, el hombre se hizo enemigo de Dios. Pero Dios también se hace enemigo de los pecadores. Dios se hace juez de los pecadores, porque si no, no habría necesidad de reconciliación. Ahora, ¿cómo entra esto en la teología? Bueno, hay algunas personas que dicen, bueno, el hombre necesita reconciliación porque no ha obedecido a la ley de Dios y por tanto está en un problema legal. Y es cierto, nosotros estamos en falta con la ley de Dios. Pero también hay un problema de relación. Si nosotros vemos en Romanos 1:18, por ejemplo, yo elegí solo uno de muchos versículos, pero Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Qué interesante, que detienen con injusticia la verdad. Teniendo la verdad de Dios en las manos, el hombre practica la injusticia porque no responde a lo que es la verdad de Dios. Y esto merece la ira justificada de Dios. Aparte, vamos a ver a Isaías 53. En Isaías 53 habla de lo que sufrió el Cordero enseñado en el texto. Bueno, no voy a leer todo el capítulo, voy a seleccionar algunos versículos. Dice en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahora, voy a resaltar algunas palabras. Llevó enfermedades, sufrió dolores, azotado, herido de Dios, abatido, versículo 5, herido, molido, castigado,
con llagas. Versículo 10. Quebrantarlo, sujetado a padecimiento. Si esto no es ira de Dios, ¿qué es? Dios no lo hizo de buenito. Dios justificadamente tiene ira contra cada hijo de hombre. Y esta ira fue cargado sobre su hijo. Entonces, cuando Pablo nos habla de la reconciliación, no está hablando de algo liviana, como si solamente, está la ley de por medio y Dios realmente no siente mucho al respecto de esto, simplemente lo hace, manda al hijo para cumplir con la ley. No, Dios, la relación está rota. El hombre se hizo enemigo con Dios y Dios enemigo con el hombre. Por supuesto, es solo un lado de la cuestión, pero no debemos de ser demasiado liviano el aspecto de la ira de Dios, del justo castigo y la gravedad de lo que llevó Cristo para nosotros. Entonces, Cristo murió en nuestro lugar. En el versículo 15 también habla de su resurrección. Él resucitó para nosotros. Podríamos resaltar un poco las preposiciones. Murió por nosotros. Habla de una equivalencia. Él tomó nuestro pecado. Murió por nosotros, pero resucitó para nosotros. Pablo dice en versículo 15, murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos hablando de dos operaciones, dos operaciones que hizo Dios en la muerte de su Hijo. Uno que murió por nosotros, que Él asumió, como dice en Isaías, asumió nuestras cargas, nuestra llaga, nuestro castigo, todos nuestros pecados. Él asumió esto. Pero cuando hablamos de la resurrección, Él no toma nada de nosotros. La vida es Él, la vida eterna es de Él. Su resurrección es para nosotros. Entonces podemos hablar de un gran efecto de la encarnación de Jesús, diciendo que Él tomó nuestra suerte y Él nos dio a nosotros de su herencia. Pablo está haciendo hincapié de esa gran realidad de la encarnación de Cristo en ese sentido. Ahora, vamos en el versículo 18 y 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Primero, hace 3 versículos atrás, vimos que Dios tuvo que ser reconciliado. Esto se debe a la justa ira de Dios. Pero no debemos de pensar, como a veces se ha predicado, que es realmente terrible cuando se predica así, pero a veces dicen, Dios estaba por castigar, pero el Hijo se interpuso para intervenir. Entonces, como el Padre estaba lleno de ira y el Hijo estaba lleno de amor, y Él se interpuso para evitar un terrible catástrofe en el mundo. Eso es una distorsión totalmente equivocada de lo que es el Evangelio, porque el mismo Dios que es justo y justificadamente lleno de ira es el mismo Dios que ama, de tal manera que dice en el versículo 18 que Dios estaba en Cristo. Dios no estaba en Cristo como el atún está dentro de la lata. No estamos hablando de una forma de espacio, sino estamos hablando de que el propósito de Dios de reconciliarse con el mundo, Él estaba manifestando esto en Cristo. Entonces no hubo una guerra entre el Padre y el Hijo, sino que estaban los dos totalmente
de acuerdo, tanto en la ira y el juicio, como en la reconciliación y el amor, porque ambas cosas son parte de Dios. Entonces Cristo se identificó con nosotros. Y finalmente, la última cosa que quiero decir de esto es versículo 20. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, habiendo hecho esto, Pablo habla de su llamado de ser embajador. Por supuesto, algo que está por toda la iglesia, pero algunas personas especialmente con dones especiales, pero realmente es responsabilidad de toda la iglesia. Así que la justicia, ahora resumiendo, la justicia que nosotros vemos en este texto es una justicia en que no solo se aplica una pena, un castigo penal sobre Cristo, que es verdad, sino que Jesucristo se identifica con nosotros. Esto en versículo 21 del capítulo 5. Al que no conoce el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios el Hijo tomó sobre sí nuestra carne. Y una cosa en que no reflexionamos tal vez lo suficiente es que cuando Cristo ascendió al cielo, de esto se habla al final de Mateo, principio del libro de los Hechos, Él decía que Él iba a volver en la misma manera en que ascendió, que quiere decir una cosa interesante, que cuando Jesús subió a estar con el Padre, Él no se renunció de tener cuerpo. Quiere decir que el cuerpo glorificado de Cristo es eterno. Y esto es nuestra esperanza de verlo tal como Él es. Así que el destino del hombre está enlazado sin la posibilidad de deshacerlo con lo que hizo Cristo. Y Él está identificado con nosotros. Ahora quiero terminar con una reflexión final sobre lo que dijo Lutero. Nosotros sabemos, y como hemos cantado esta mañana, que Dios es más que lo que podemos imaginar. Su bondad, su santidad, su amor, su justicia, su conocimiento, su poder. Y hablando del conocimiento, lo que Él conoce de los decretos que Él ha hecho, lo que Él conoce sobre quienes ha elegido, Él lo conoce. Pero ¿cómo podemos nosotros estar seguros que Dios nos ha elegido? De lo que pensaba Dios antes de la fundación del mundo, no lo vamos a saber. Pero sí, lo maravilloso, lo profundo, lo extenso de lo que Él hizo en Cristo. Si yo estoy en Cristo, yo puedo tener la seguridad de que Dios me ha elegido. No tengo que adivinar más allá de esto, porque esta obra que Él hizo es tan grande, tan maravillosa, como yo he intentado mostrar con nuestro texto, que esta obra indudablemente es evidencia que Dios te ha elegido. Si lo tienes a Él por la fe y con el arrepentimiento, la adoración de quien sufrió por ti en la cruz, de quien resucitó. Esta es la confirmación. Todas las promesas de Dios, dice Pablo, son sí y amén en Cristo. ¿Dónde puedo encontrar la seguridad de mi salvación? Sí y amén en Cristo. No en mis obras. No en adivinar si Dios me eligió o no. Sí y amén en Cristo. Esto es el fundamento de la vida cristiana, tanto como el fundamento de alguien que todavía no ha conocido a Él.
sí y amén en Cristo, que en Él Dios ha hecho toda la obra. Si estoy en Él, soy uno de los hijos. Gloria a Él.